Hace algún tiempo vi un documental médico. Se trataba de un paciente que era además él mismo un médico joven que sufría de una alergia severa que le había dejado incomunicado. Era alérgico a casi todo cuanto existe, al papel, a la madera, a la tela, a la comida, al sol, al polen y a muchísimas otras cosas más. Tal era su alergia que había sido necesario confinarlo a una cámara hermética de aluminio. Y aquí un hombre que había alcanzado los laureles académicos después de tortuosos estudios, de largos años de preparación, de agotadoras horas de práctica médica, y ahora su carrera no valía nada. Médico, cúrate a ti mismo, dice el adagio. Lo cierto es que este hombre tuvo que hacer a un lado sus logros, renunciar a su carrera, cesar la práctica de la medicina, porque no podía vivir una vida normal. Su vida era la de un enfermo. Hay muchas experiencias anormales en nuestra vida. De hecho, hay muchas cosas que nosotros acogemos o decidimos practicar y que causan que nuestras existencias sean anormales. Hay muchas enfermedades que disfrazan pecados en nuestra sociedad, pero no son una vida normal. Por eso al borracho le decimos no beba, al obeso le decimos no coma, al cardíaco no fume, y a otros les enseñamos sobre la responsabilidad como una condición para vivir una vida normal. ¿Se ha preguntado usted qué es lo normal en la vida del cristiano? Algunos piensan que es vivir confinados en una cámara o burbuja espiritual, como el caso que relatamos. Otros creen que la vida del cristiano consiste en participar de los pecados mencionados disfrazados de enfermedades. Y la verdad es que hemos abaratado el término cristiano porque se lo hemos pegado a casi cualquier cosa, a la civilización, a la democracia, al pueblo, a la filosofía, a la tradición y aún a la religión. Pero deberíamos pensar que cristianismo es Cristo y la fe suya en él. También deberíamos pensar que como resultado de esa fe, la vida normal de un cristiano es ser diferente a la de los demás. Como cristiano, ¿es usted una persona diferente a los demás? De esto habló Jesús a sus discípulos en los evangelios. Y hoy quiero referirme a una ocasión cuando Jesús dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Me refiero a Juan capítulo 6. Repasemos por un momento qué dice Juan 6 sobre nuestro tema. Jesús había alimentado a 5,000 personas. Eso motivó el deseo del pueblo de hacerle rey, y Jesús les aclaró que si comida buscaban, estaban equivocados, pues Él es realmente mucho más que la comida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Nuestro pasaje está en Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Y si usted lee este pasaje con la intención de entenderlo, quizás su resumen diría algo muy simple y profundo a la vez. Los discípulos de Jesús son los que viven como su maestro. Mire lo que dice el texto. En primer lugar, un discípulo vive como Jesús cuando aprende de él. Versículos 60 al 63. Aprender de Jesús requiere una actitud de apertura. La primera frase del versículo 60 nos remonta a la parte anterior del capítulo. Ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué palabras son estas que a ellos les parecieron duras? Oyeron la frase de Jesús en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Jesús había dicho en el versículo 54, comer mi carne y beber mi sangre es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Cuántos eran los presuntos ofendidos? Aquí dice que muchos de sus discípulos. Y es que su interpretación fue canibalista. Y esto les escandalizó porque no esperaron la explicación de Jesús. Algunos de los que seguían a Jesús no tenían ni paciencia ni actitud de apertura para oírle o para aprender. El versículo 60 dice que hablaba a discípulos. Oiga bien, porque discípulo significa aprendiz. Eso es todo lo que significa discípulo. ¿Es usted un aprendiz del reino? Si usted lo es, entonces usted está aprendiendo la Biblia, está aprendiendo a orar y está aprendiendo a vivir. En Juan capítulo 2, versículo 25 dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Mire el versículo 61. Por eso dice que Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Hay mucha murmuración entre el pueblo de Dios. Hay expertos en el sermón del domingo a la hora del almuerzo. Por eso Jesús les pregunta, ¿esto os ofende? La palabra para ofender es la palabra
escándalo. Hoy hay gente que se escandaliza por lo que escucha de la Biblia, pero cree en los horóscopos y va a la iglesia. Poca paciencia y poca apertura para Dios, pero se preocupan por su signo del zodíaco. Quieren saber del futuro y de lo que les deparan las estrellas, pero no reciben lo que Dios les dice para el presente. Y me refiero, como el texto lo hace aquí, a quienes dicen ser discípulos. Aprender de Jesús requiere conocer la grandeza de Jesús. Por eso en el versículo 62, Jesús dice que su impaciencia y su corazón cerrado jamás podría tolerar la enseñanza de la gloria del Padre. Recuerden que en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, Jesús anuncia su retorno a la gloria con el Padre. Jesús dice que Él va a volver allí con Dios. Por eso un discípulo que sigue a Jesús solo puede reconocer y esperar que mucho provenga de esa grandeza de Jesús, sea lo que Él enseña o lo que Él hará. Esperar que Jesús responda a la oración, calmará la tempestad, traerá la paz, nos llevará directamente a la presencia de Dios, derribará los obstáculos, nos confortará en tiempos de dolor y nos enseñará a creer, a crecer y a vivir. Aprender de Jesús requiere recibir la palabra, dice el versículo 63. En el versículo 63, en lugar de la mala actitud, de la falta de fe, el verdadero aprendiz o discípulo recibe su palabra. Recuerda lo que dijo él en el versículo 56, el que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Aquí está la explicación. Jesús dice, a ustedes que creyeron que yo les hablaba de canibalismo, les aclaro que la carne para nada aprovecha. Que comer mi carne y beber mi sangre es creer y obedecer mi palabra. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Un aprendiz de Jesús se alimenta. Seguro que usted comió el día de hoy. Hay muchas personas en el mundo que no tienen alimento y mueren. Hace algunos días escuché que nuestros antepasados morían más jóvenes porque no tenían dientes y eso hacía que la ingesta de alimentos los debilitara y algunos morían antes de los 40 años de edad. La Biblia es nuestro alimento y por falta de ella, algunos sentimos que estamos entre la vida y la muerte. Si usted es impaciente, tiene mala actitud y su corazón está cerrado, no podrá leer la Biblia. Pero ¿puede una persona llamarse cristiano con esa actitud ante la palabra de Dios? Dios quiere que nosotros como discípulos dejemos atrás el analfabetismo bíblico. En parte, eso es tarea de la iglesia y mucho de esto se lo recriminamos a los pastores. Pero hoy quiero decirle que esto es realmente responsabilidad suya y mía. Porque un discípulo es, como la palabra indica, aprendiz, aprendiz de su Señor. No busca excusas para no aprender, sino oportunidades para aprender más. Así que primero, un discípulo es un aprendiz. Pero en segundo lugar, mire lo que dice el texto. Un discípulo vive como Jesús cuando ha creído en él. Versículos 64 y 65. Creer en Jesús requiere entregar su vida a él. El cristiano es aquel que ha tenido un encuentro con Jesús. Jesús les dice en el versículo 64, hay muchos de vosotros que no creen o que no creéis. Se llaman discípulos o aún cristianos, pero no creen. Nos preguntamos, ¿es nuestra América una nación cristiana? No. ¿Es usted un cristiano? Sí, si ha creído en Jesús, usted es cristiano, porque el término cristiano en la Biblia se usa 4 veces y se aplica solo a personas. No le pregunto si asiste a una iglesia cristiana, si su familia es cristiana, tampoco si sus padres son cristianos. Recuerda el viejo dicho, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Tampoco le pregunto si usted cree que todos somos criaturas de Dios. Nada de eso puede ponernos a cuentas con Dios. Déjeme decirle que nada de eso le hace a usted cristiano. Aquí dice que el asunto consiste en creer en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, dijo Jesús en las páginas del Evangelio de Juan, Juan capítulo 3. ¿Ha creído usted en Jesucristo? Estos se decían discípulos, pero no creían, dice Jesús.
Él sabía quiénes eran los que no creían. Usted puede estar bañado de iglesia, salpicado de Biblia, empapado de amistades religiosas, pero no se trata de eso. ¿Ha creído usted en el Hijo de Dios? Jesús lo sabía entonces de aquellos y lo sabe ahora de nosotros. Él sabe quiénes han creído. Creer en Jesús requiere que Dios le abra a usted el corazón a su palabra. Lo que estoy diciendo en este momento es muy serio y muy importante, porque dice el versículo 65 que abrazar la fe no depende de usted. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Es una obra del Espíritu Santo que usted entregue su voluntad a Jesús. Lucas dice que cuando Pablo predicaba en Filipos, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a las palabras que Pablo decía. Lo que significa esto es que mientras usted está oyendo este mensaje, el Espíritu Santo está haciendo este trabajo en usted. Él está tocando su vida. Y usted lo sabe, porque nunca ha abierto su corazón a Jesús. Y su palabra, como es viva y eficaz, sigue trabajando en su corazón. Dios le habla a través de este mensaje para que entregue el corazón, el control de su corazón y de su vida a Jesús. Así que, primero, un discípulo es, como la palabra indica, un aprendiz. Pero segundo, para que un discípulo pueda vivir como Jesús, debe primero creer en él. Pero en tercer lugar, un discípulo vive como Jesús cuando es parte del círculo de Jesús. Versículos 66 al 69. Ser parte del círculo de Jesús es acercarse a los que viven con él. El versículo 66 revela una verdad muy triste. Algunos que anduvieron con Jesús se volvieron atrás. Las excusas son abundantes, pero hoy se resumen en una frase contundente. Los que vuelven atrás no seguían a Jesús, sino seguían a algún ser humano. No seguían a Jesús, sino a un grupo, al beneficio, al pan, como dice acá. No seguían a Jesús, sino a una doctrina. No estaban con Jesús, sino por el edificio, por la comodidad, por las luces, por el ambiente, por el roce. En este pasaje, sin embargo, lo más curioso es que los que se volvían atrás ponían como excusa las palabras de Jesús mismo en Juan 6, 54 al 56. O sea, la peor excusa que uno puede encontrar es culpar a Dios de sus traspiés, y esto es justamente lo que estos discípulos hacían. Culpaban a Jesús de su falta de fe, de su confusión, de su interpretación errónea y arrebatada de una doctrina. Hoy algunos, luego de marcharse de la iglesia, usan la información para hacer amigos, para conquistar pareja, para parecer informados, pero eso es usar la información para engañar, para suplantar, para mentir. Se impresionará a personas incautas, pero no a Dios. ¿Cree usted que es parte de una nación cristiana? Permítame decirle que eso no existe. Cristiano es el que convive con los creyentes porque ha creído en Jesús. Algunos están buscando la iglesia perfecta para poder convivir con los cristianos, o el pastor perfecto, o la comunión perfecta. En otras palabras, lo que están diciendo es, cuando esté en el cielo, entonces asistiré a la iglesia. Querido amigo o amiga, tampoco ahí irás a la iglesia, porque los hijos de Dios quieren estar con el pueblo de Dios aquí y ahora. Si usted hoy no puede y no quiere hacerlo, probablemente usted no pertenece al Señor. Encontrar la iglesia perfecta no es posible porque no existe. Y si la encontrásemos al unirnos nosotros a ella, dejaría de serlo. Ser parte del círculo de Jesús es afirmar el corazón para seguirle. En el versículo 67 se nos dice que Jesús tiene que tomar de las solapas a los discípulos, es decir, al círculo más íntimo, al círculo de los 12, y trazar la línea en la arena para que ellos decidan de qué lado están. Les pregunta Jesús con este cuestionamiento punzante: ¿queréis acaso iros vosotros también? Eso es para templar su carácter, para afirmar sus pasos, para que resuelvan de una vez de qué lado están. ¿Recuerda usted que que Josué dijo lo mismo en Josué capítulo 19? Dice Josué al pueblo de Israel: decidan hoy a quién servir, a los ídolos o a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué.
Eso es lo que le dice Dios a la iglesia que se llama cristiana. Una encuesta dice que 1 de cada 2 connacionales dice haber tenido una experiencia espiritual en la iglesia evangélica. Sin embargo, a ellos y a nosotros, Jesús nos pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros también? Esta pregunta es para afirmar nuestro amor al Señor. Usted debe afirmar su corazón para seguirle. Por eso Juan agrega que ser parte del círculo de Jesús es ser un discípulo comprometido con él. Versículos 68 y 69 dice que Pedro respondió en el versículo 68 en nombre de los 12. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso se llama compromiso. El compromiso no es fácil, el compromiso no es un juego. El compromiso es algo que se evidencia todos los días. Por eso a la vida del cristiano el Nuevo Testamento le llama de diversas maneras. Pero mire usted cuál es el denominador común entre ellas. Dice que es una carrera, que es una pelea, que es una lucha, que es trabajo, que es agonía, que es como la vida de un soldado, que es como uno que persigue la meta, el que persevera. Eso es compromiso. Si yo no tengo eso a diario, no puedo llamarme cristiano. El compromiso requiere disciplina cada día. Aquí en el versículo 69 está la confesión de Pedro, aquella que Pedro hizo en Mateo capítulo 16 o que Mateo registra en el capítulo 16 del Evangelio, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías, dice Pedro, el ungido de Dios. El judaísmo era parte del camino, pero no todo el camino. Tú eres el Cristo, dice Pedro, y contigo es nuestro compromiso. Así que primero vimos que un discípulo es un aprendiz. Segundo, vimos que para que un discípulo pueda vivir como Jesús, debe haber creído en él. Y en tercer lugar, vimos que un discípulo es parte del círculo de Jesús. Sin embargo, en cuarto lugar, un discípulo que vive como Jesús tiene una vida diferente. Mire los versículos 70 y 71. La vida diferente nos distingue aún de otros que se llaman discípulos. Mire cómo establece la diferencia el versículo 70. Dice Jesús a los 12, no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Ahí lo tiene. El discípulo de Jesús que en verdad conoce al Señor vive de manera diferente. Tiene otras metas, tiene otros ideales. Jesús establece la diferencia aún en el círculo mismo de sus seguidores, entre quienes le conocen y quienes no. Hay muchos que hablan como cristianos, que andan con los cristianos, que se hacen pasar por cristianos, pero que no son cristianos. Jesús lo dijo aquí. En este pequeño grupo, en el círculo de Jesús, no todos eran creyentes. Ahora déjeme hacer una aclaración. Dios nunca nos pide perfección, pero sí madurez. No pide que nunca nos equivoquemos, pero sí que siempre nos levantemos. No dice que seremos mejores que los ángeles, pero que usted y yo seremos mayor que ellos y que lo sabemos. Por eso no seremos superiores a los demás, pero sí luchadores. No seremos excelentes siempre, pero siempre buscaremos ser fieles. Así es como el mundo ve la diferencia entre usted y el incrédulo. Pero también así es como Dios hace la diferencia en la iglesia entre los que dicen ser cristianos y los que aman a Dios y obedecen sus mandamientos, que son dos cosas diferentes. Y eso nos lleva al último versículo de este pasaje. La vida diferente nos debe recordar que entre nosotros hay traidores. Y con eso cierra el versículo 71. Ahí está entre ellos Judas, el que había de entregarle. De alguna manera, esta nota ha sido anunciada o anticipada en el pasaje por medio de aquellos que dudan, por medio de aquellos que retroceden, por medio de aquellos que abandonan la comunión, o como dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido entre nosotros. Pero aquí está ya claro de quién se trata. La diferencia aquí es distinguir entre confesantes y comulgantes. ¿Quiénes son los confesantes? Los comprometidos, los que defienden, los definidos, los que están dispuestos al martirio incluso. ¿Qué es lo que acaba de hacer Pedro aquí en los versículos 68 y 69? Una confesión. Los comulgantes, en cambio, son como Judas. Los comulgantes son los que hacen el rito, el movimiento, la pose, la postura, el gesto, pero no hay nada en el corazón. Hay muchos comulgantes que traicionan la fe.
La diferencia del confesante es que éste vive la fe, se compromete y se define y no se queda nunca tirado. Siempre se levanta, porque un discípulo vive como Jesús cuando vive una vida diferente aún a la de otros discípulos. Qué difícil. En conclusión, ¿qué hemos visto aquí? Que el discípulo de Jesús es el aprendiz que vive como su maestro. ¿Es usted cristiano como lo hemos visto en este pasaje? Lo normal del cristiano es creer, crecer, aprender, cambiar y manifestar a Jesús al mundo por medio de nuestra vida. ¿Qué es ser un cristiano normal para usted? Quizá la gran bendición de la pandemia será ver quiénes son los que volverán a la iglesia, porque muchos no volverán. ¿Qué normalidad vive usted? ¿La que dice la palabra de Dios? La vida normal del cristiano deberíamos pensar que tiene que ver con aprender la fe, con creer en Jesús, con vivir en comunidad y como resultado de todo eso será normal también ser diferentes. No vivimos en una nación cristiana porque ser cristiano no es una decisión colectiva, sino personal. Solo las personas pueden ser llamadas cristianas con absoluta propiedad. Si usted no es cristiano, póngale fin a las apariencias. Y este es el momento de hacerlo. Si usted tiene la menor duda, este es el momento de ponerse a cuentas con Dios. ¿Quiere usted reconciliarse con Dios? Esta es una oportunidad. Vamos a hacer una oración. Hable con Dios. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que repita conmigo y le diga al Señor, gracias Dios por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Gracias por resucitarle de los muertos para ser la garantía de mi justificación y de mi propia vida eterna. Señor, hoy he decidido creer la buena nueva y recibirte en mi vida. He decidido reconciliarme contigo y dejar a un lado la mediocridad en la vida como cristiano. Te entrego el control de mi vida para que tú la llenes de sentido y de propósito a partir de este nuevo año. En el nombre de Jesús. Amén.